Minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. El país se debate en medio de la debilidad de institucionalidad, en medio de una justicia con la actuación de ciertos operadores. No se puede generalizar porque sí ha habido buenos jueces, pero tampoco se puede decir que es la excepción 1, 2, 3 jueces corruptos. Hay algunos que están presos, caso Metástasis, Purga, Plaga, parte de una corte provincial como la del Guayas ya con sentencia condenatoria en el primer nivel, que demuestra que la justicia ha estado contaminada. Y en ese sentido, ayer el doctor Walter Macías, ex juez nacional de la Corte Nacional de Justicia, en una entrevista en Teleamazonas hablaba de una justicia podrida y que no caben paños tibios. ¿Cómo enfrentar esta realidad con la justicia ecuatoriana, doctor Walter Macías? Buen día. Buen día, Miguel, y a toda la audiencia que nos escucha y nos ve. Gracias por la invitación. Pues bien, en varias conversaciones jurídicas, varias entrevistas, un poco más, un poco menos, se ha tratado de dar luces de que el Consejo de la Judicatura, insisto, y no es un cliché, queda debiendo bastante al país en temas de lo que le compete en el accionar del régimen disciplinario y las situaciones administrativas con las cuales puede colaborar para que a estas alturas no hayamos llegado al tiempo de que la ciudadanía, que es el mejor termómetro para medir estas actuaciones, se haya dado cuenta, se haya percatado de que cierto sector de la administración de justicia, coincido contigo en de que generalizar, está del lado incorrecto de la verdad de la justicia, buscan la impunidad, palabras más, palabras menos. ¿Qué ha ocurrido? Recientemente, ya como una especie de, si cabe el término, campaña de los vocales o del presidente actualmente de la Judicatura, se ha dedicado, claro sí, un poco tarde, a realizar ciertas actuaciones que van en pro de querer transformar lo que es la función judicial en relación a la erradicación de la delincuencia que puede existir por algunos funcionarios, o también ejercer el control disciplinario para separar algunos de estos malos elementos. Sin embargo, tuvo que llegar este fatídico desenlace para que inclusive la Asamblea genere una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial y se establezca como una facultad del presidente del Consejo de la Judicatura una declaratoria de emergencia que en realidad lo que hace es repotenciar lo que ya veníamos también conversando inclusive en otras ocasiones contigo, Miguel, en relación a las evaluaciones que ya existían, estas solicitudes de incremento presupuestario que podría haberlas canalizado a través del Ejecutivo y del Ministerio de Finanzas respectivamente, y esto de la emergencia para contratar funcionarios que también ya estaban en el Código Orgánico de la Función Judicial con esto de los servidores temporales. No encontré alguna novedad, pero sí es saludable para repotenciar, insisto, y obligar al Consejo de la Judicatura que ejecute acciones para erradicar delincuencia que se apodera poco en relación a los servidores que han sido cooptados hasta el día de hoy. Ahora, acaba de aprobarse reformas de la Ley de Integridad Pública, como se lo hizo con otras leyes que ya está en vigencia, la Ley de Inteligencia, en donde se faculta cuán riesgoso es aquello, el declarar en emergencia a la función judicial, y se deja casi en manos del Consejo de la Judicatura, de su presidente, hacer las evaluaciones anticipadas de jueces y fiscales, que hay una rémora porque no se lo ha hecho, o el nombramiento de jueces casi a dedo, se ha dicho. ¿Cuánto ayudará esto o perjudicará a un sistema débil y corrupto? Debería colaborar porque, insisto, no existen novedades, ¿verdad?, en esta declaratoria de emergencia, más allá de que se le ha otorgado una facultad al presidente de la Judicatura para poder declararla. Pero, sin embargo, un poco la redacción de la normativa novedosa o la reforma del Código Orgánico de la Función Judicial es un poco, si cabe el término, enredosa, porque en primeras líneas se establece que con un análisis previo del presidente de la Judicatura y con los informes técnicos se podrá declarar la emergencia en la función judicial. Sin embargo, un párrafo posterior se indica que previo a este análisis previo, valga la cacofonía, debe existir un consenso o una aprobación del Pleno de todos estos instrumentos con los cuales se va a declarar la emergencia en la función judicial. Pero más allá de eso, estos pasos que hemos mencionado sobre la evaluación anticipada a jueces y fiscales, sobre el ingreso de nuevos servidores que no tengan una relación de estabilidad en la función judicial, y sobre la solicitud de repotenciación, cabe el término, de un incremento del techo presupuestario para afrontar esta crisis en las cuestiones tecnológicas o de talento humano que tengan que ser ingresadas, deben ser reglamentadas, porque ese es el temor de la ciudadanía, porque
La reforma legal es muy amplia, claro que establece un límite de temporalidad y también puede haber una prórroga a esta declaratoria de emergencia según las circunstancias que se den, pero también da un poquito de luces de que si el Consejo de la Judicatura actual está actuando prorrogado, también esta reforma legal da cuenta de que no hay una intención aún de poder conformar o de querer conformar el nuevo Consejo de la Judicatura, porque lo que hace es darle una herramienta para que el señor presidente ya pueda ejercer lo que ya tenía en la normativa y lo han manifestado. Sin embargo, hay que reglamentar cada paso, cómo van a ingresar los nuevos servidores en esta estabilidad laboral que inclusive ha sido también regulada en las reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público, cómo van a realizar estas evaluaciones, porque el Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 88 ya manifestaba que las evaluaciones son periódicas, salvo situaciones de muestreo o cuestiones emergentes de irregularidades, como nosotros ya lo manifestamos, ocurrían en metástasis, purga, plaga, pantalla, casos emblemáticos, en los cuales se deberían haber efectuado ya a la fecha evaluaciones sectorizadas ya a los funcionarios de Manabí, Los Ríos del Oro, Machala, Santo Domingo, en fin. Lo que hace solamente darle una nueva vía o una repotenciación, le puedo calificar yo, para ver si ahora sí el presidente de la Judicatura gestiona como debería hacerlo conjuntamente con los vocales respecto a esta situación. Ahora bien, el escenario que se presenta, la vocal Goyes está con un juicio político encima. ¿Qué pasaría si es censurada y destituida? El Consejo de la Judicatura con un mínimo quórum de 3 puede funcionar, no con 2. Estaríamos avisorando entonces que no va a existir la destitución de la doctora Goyes. O sea, tiene que ser un debido proceso. Si es inocente y sale avante, perfecto, muy bien. Si es declarada censurada o destituida, también es parte del control político. Pero si ocurre lo primero y es destituida, obligaría ahora sí que el presidente de la República y la Asamblea Nacional remitan las ternas y el Consejo de Participación Ciudadana conforme el nuevo Consejo de la Judicatura. Son varias situaciones que se presentan con la aprobación de esta ley. Ahora, hay un tema, volver a la emergencia, y lastimosamente, de acuerdo al poder de turno, esto ha sido la metida de mano a la justicia. Recordamos la consulta popular de mayo del 2011, gobierno de la Revolución Ciudadana, en donde se anunció públicamente la metida de mano a la justicia, y lo hicieron. Declararon emergencia, cambiaron a los jueces. Por cierto, en medio de un sistema corrupto que hay en el país, en la justicia. Pero estas emergencias, ¿cómo evitar que se repitan esos acontecimientos solo cambiando de jefe en el manejo del país? Claro, sí, es una experiencia que queda en la retina inclusive de todos aquellos que hemos sido, fuimos o somos funcionarios judiciales en la evaluación del 2011. Como indico, este artículo, esta reforma solamente repotencia, pero la reglamentación tendría que darnos luces hacia dónde apunta en realidad el Consejo de la Judicatura y esta reforma. Porque insistimos, no se trata solamente de designar jueces porque sí. Ahora bien, ¿con qué situaciones se encontrarán para designar jueces o funcionarios para afrontar esta emergencia judicial? No olvidemos que con las reformas a la LOSEC también que tienen que ser consideradas en todos los ámbitos del sector público, a más de que el Código Orgánico de la Función Judicial también determina una norma de especificidad para los funcionarios de la función judicial, para la redundancia, tendrían que someterse también al riguroso control de exámenes de confianza, ¿verdad? Revisión del patrimonio, para que podamos tener, en este caso, si vamos a entrar a una emergencia de la función judicial, funcionarios probos que no vayan a cometer los mismos errores, porque también, si reflexionamos en un límite temporal, digamos que duren 1 año o 2, no creería un poco la ciudadanía que si no se da este filtro, podrían entrar personas que pueden ser cooptadas fácilmente por el poco periodo de tiempo que van a estar en la función judicial, porque no van a tener estabilidad. Solamente, y disculpen que utilice este término, podríamos regresar, si fuera del caso, a la situación de los jueces golondrina que alguna vez existían y se mencionaba tanto, que solamente eran puestos para resolver determinadas circunstancias. Debería un poco transparentarse una vez que el presidente Godoy tenga esta atribución con el Pleno del Consejo de la Judicatura y esta ley esté vigente por la publicación del registro oficial, la reglamentación con la cual se va a afrontar eso. Si no existe aquello y solamente es una decisión discrecional que no tiene cabida normativa en realidad, sí estaríamos ante una herramienta peligrosa, ya que si se le otorga más poder a cualquier institución del Estado, después ya hemos visto en la historia republicana que las consecuencias han sido fatales. Ahora, ¿cómo evitar que se reediten estos hechos en medio de una debilidad institucional y una corrupción vinculada a la justicia ecuatoriana, cuando estamos en este círculo vicioso? El Consejo de la Judicatura con 3 de 5 vocales, y si censuran a una vocal queda sin pleno funcionamiento. ¿Quién debe designar
el Consejo de Participación Ciudadana ahora se enreda, devuelve una terna. ¿Por qué no lo hicieron a tiempo? La primera observación. Y que observan, si hay argumentos, no son de ayer, de anteayer, de la semana anterior, sino anteriores. ¿Por qué se observa este momento a la terna de la Corte Nacional de Justicia? ¿Por qué el Ejecutivo no envía la terna para que se conforme el Consejo de la Judicatura? Y estamos en este círculo vicioso del que no se puede salir. Sí, en primer lugar, resultaría penoso y habría que analizar también el origen. ¿Por qué cuando se envía la terna, si temporalmente es así, porque el Consejo de Participación Ciudadana toma la decisión actualmente, por qué cuando se envió la terna y se cogen a los ciudadanos que van a componer esta terna en la Corte Nacional no se avisoró, si en determinado caso, si el tercero de la terna, creo que es apellido Toro, ya conformaba o era parte o era conjuez del Tribunal Contencioso Electoral, y que a futuro ya se avisoraba o públicamente se pudo visualizar o verificar de que actuó en un caso en funciones activas respecto, inclusive creo que este proceso que se siguió contra las ciudadanas Angélica Porras, me parece una de ellas. Entonces con ese conocimiento... Un caso muy antiguo. Sí, un caso muy antiguo. Y con ese conocimiento público de ambas situaciones, tanto el presidente de la Corte Nacional de Justicia como el Consejo de Participación Ciudadana conocen que dentro de la reglamentación para el escogitamiento de este producto, que son los vocales del Consejo de la Judicatura, existe provisión expresa que no pueden participar ni los vocales del Consejo Nacional Electoral ni los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Por qué esperamos hasta el día de hoy? ¿Por qué esperamos hasta esta fecha para hacer eso? Por un lado. Por otra parte también, en lo que corresponde al Consejo de Participación Ciudadana, su propia reglamentación establece que una vez presentadas las 5 ternas, debería haberse efectuado este proceso de revisar las inhabilidades. Entonces también sorprende un poco más, un poco menos, creo que fue la consejera Verde Soto que propuso esto por un clamor ciudadano, algún ciudadano que presentó una denuncia, pero ¿por qué no se verificó esto por parte de la Corte Nacional antes de enviar la terna? ¿Y por qué el Consejo de Participación Ciudadana lo avisó ahora, no en el momento que procede según el reglamento que ellos mismos han aprobado? Y hace ruido en negativo en realidad por todo lo que ocurre, por lo que no se envía todavía la terna de la Presidencia de la República, porque aún no se envía la terna de la Asamblea Nacional. Y en ese sentido yo mantengo mi petición al señor Presidente de la República y al señor Presidente de la Asamblea. De la misma forma en que han enviado muy diligentemente y en beneficio del país proyectos de ley económica urgente y han sido aprobados en forma rápida, de la misma forma dense un tiempo, en una mañana, en una tarde, de todo el tiempo que ya ha transcurrido, para escoger 3 nombres, para enviar cada una de las ternas. Y creo que aquí va a venir el kit del asunto, Miguel. Si se conforma el Consejo de la Judicatura con los nuevos vocales, con los 5 nuevos vocales y está completo, yo creo que ahí empezaríamos con la renovación de la función judicial y con la depuración de la función judicial. No olvidemos que el Consejo de Jueces, el Consejo de la Judicatura es el órgano administrativo. Entonces, estas decisiones que a futuro nos representan, concurso de jueces de la Corte Nacional, concurso sobre vacantes de jueces provinciales de tribunales contenciosos administrativos y jueces de primer nivel a nivel nacional, concurso para jueces de garantías constitucionales, la evaluación, que si bien es cierto en la reforma actualmente de la Ley de Integridad Pública se orienta al sentido de que sean para ciertas cuestiones y de forma anticipada, debe ser la macro, la integral. Desde el 2017 no se hacen evaluaciones a los jueces ni a los funcionarios judiciales en general. Del 2017 al 2025, 8 años. Revisar inclusive los patrimonios, el incremento patrimonial injustificado. Revisar también en las evaluaciones qué funcionarios son los buenos, porque Miguel, insisto, yo también coincido y lo mantengo. Sí hay buenos funcionarios judiciales, pero no me va a decir, y también con la experiencia de haber sido servidor judicial, sabiendo cuáles son los sueldos de los jueces, sabiendo cuáles son los sueldos de los funcionarios administrativos, el patrimonio a simple vista, en palabras sencillas, no cuadra. Y en eso es que campea la corrupción y el crimen organizado busca y selecciona a estos personajes para que luego los veamos procesados por fiscalía en los casos de metástasis, purga, plaga, pantalla, y que también el Consejo de la Judicatura recientemente ahí se active con el control disciplinario. Pero sobre esto último hay algo interesante también, ¿no? Se hacen reformas también sobre el control disciplinario y también hay una falta disciplinaria de destitución respecto a las personas que tengan un incremento patrimonial no justificado o que hayan simulado a través de terceras personas el hecho de poner a nombre de ellos bienes
que no justifica tampoco el patrimonio, es decir, inclusive a la familia extendida, si cabe el término. Doctor Macías, a propósito de esta decisión que ha sido observada en el Consejo de Participación Ciudadana, al cuestionar y tachar al tercero de la terna de la Corte Nacional de Justicia, el propio presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor José Swin, en una declaración que hoy publica Diario Expreso, dice sentirse sorprendido el doctor José Swin, pero necesitaba ver las razones que se esgrimen. ¿Cómo llega esta objeción del Consejo de Participación en las condiciones actuales? Es lo que manifestaba hace un momento Miguel. Creo que para realizar el escogitamiento de los nombres de la terna, la presidencia de la Corte Nacional de Justicia inclusive solicitó algunas veces prórroga, y no está de menos también recordar que el Consejo de Participación Ciudadana, de forma oficiosa en alguna ocasión, les manifestó si mantenían los requisitos y documentos de los integrantes de la terna, si había alguna variación de la terna, esto considerando que la Presidencia de la República no había enviado la que le corresponde. En todos estos estadios, ¿verdad?, del proceso de selección, no creo que medianamente el presidente, sus asesores o algunos de los jueces o personal de la Corte Nacional de Justicia que haya colaborado con este proceso de selección no hayan identificado que existía esta inhabilidad de parte del señor Toro, sigo recordando que es el nombre del tercero de la terna, y que esto a futuro podría acarrear de que en el reglamento, conforme a la verificación de la comisión técnica, como dice el reglamento, no en la actualidad como lo ha hecho el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, eso también es un poco criticable, constructivamente, claro está, se realizó esta situación de inhabilitar a alguien. Pues algunos podrían decir, estamos a tiempo para que el proceso no se vea viciado. Pero recordemos que este proceso de selección de vocales del Consejo de la Judicatura creo que está más largo y más quedado, si cabe el término, en relación a lo que también son los demás procesos de selección que lleva a cabo el Consejo de Participación Ciudadana. Y no debemos también perder la vista que este proceso de selección es por modalidad de ternas, verificación de inhabilidades, presentación de proyecto de trabajo y al final del día las impugnaciones ciudadanas. Luego de lo cual los consejeros y consejeras darán a conocer cuál es el nuevo Consejo de la Judicatura. Es decir, no hay méritos versus oposición para que rindan ninguna prueba o el proceso sea tan largo. Es un proceso que debería ser sumarísimo. Si las ternas se remitieran, las que faltan y se complementan las 5, digamos, en una semana o 2, el nuevo Consejo de la Judicatura debería estar conformado como un plazo muy tardío, 2 meses. Y ahí empecemos con todo y arranquemos con la depuración del Consejo de la Judicatura, sin tampoco hacer juicios de valor si los vocales han actuado o no mal. La ciudadanía es el mejor termómetro, insisto, y también están sujetos a control político en su debido momento. Es más, si las fuentes de la Presidencia de la República y de la Asamblea Nacional consideran que alguno de los vocales ha hecho un buen trabajo y lo quiere seguir manteniendo, si esa es alguna de las aristas por las cuales no se envían las ternas, lo pueden hacer. El escrutinio público y la impugnación ciudadana van a estar vigentes en el proceso de selección. No sé por qué se tarda tanto esto. Esto le daría fiabilidad, sostenibilidad, también lavaría la cara y la imagen de la función judicial con un órgano de gobierno nuevo, integrado, con nuevas ideas y empezando desde cero. Quisiera preguntarle, como ex juez de la Corte Nacional de Justicia, de la Sala de lo Penal, ¿qué piensa de la detención de Fito, quien tenía una sentencia de 34 años y que ha sido recapturado ayer por el bloque de seguridad a la cabeza de Fuerzas Armadas, con un antecedente? El 21 de abril del año anterior se aprobó en referéndum, el pueblo ecuatoriano aprobó la extradición de ecuatorianos a suelo extranjero por cometer cualquier delito si ese país lo solicita. Recordemos que la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York indicó que le atribuían anteriormente por los delitos de conspiración para la distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego para promover el narcotráfico, contrabando de armas de fuego desde Estados Unidos y conspiración para la compra de armas de fuego a través de testaferros. Esto está vigente en la justicia americana, en el distrito de Nueva York. ¿Pudiera agilizarse esto? ¿Sería un trámite engorroso? ¿O si está habilitada la extradición por pedido de un país, en este caso de Estados Unidos, pudiera enviarse a Fito en las próximas horas o días? Pues bien, Miguel, en primer lugar,
loable, hay que rescatar siempre cuando hacemos críticas constructivas, también lo bueno que se suscita. Esta situación articulada entre el gobierno nacional, la policía que va también de por medio, los ministerios del ramo, e inclusive la Fiscalía General del Estado, porque hay que seguirlo manifestando. De hace 6 años hacia acá, aunque ya haya renunciado la titular y esté subrogante porque es el mismo equipo de trabajo y la misma mística de esa institución, se han logrado articular objetivos institucionales entre los que he nombrado. La ciudadanía ve con buenos ojos esta recaptura de alguien que está cumpliendo una sentencia de condena y a la cual se le atribuye el liderazgo de ciertos grupos estructurados de organización criminal en el país. Claro está que luego del referéndum y consulta popular se activa esta situación de que ahora pueden ser extraditados los ciudadanos ecuatorianos. Ahora bien, lo que se activaría aquí, si fuera del caso, es la extradición pasiva. En palabras sencillas, la extradición pasiva es que tiene que haber un país requiriente, ¿verdad?, para que solicite al Estado ecuatoriano que por los delitos que haya cometido en su nación sea requerido por ese órgano de justicia y el país, en este caso Ecuador, proceda a extraditarlo. Este procedimiento de extradición está a cargo del presidente de la Corte Nacional de Justicia, pero tiene que haber un pedido, en este caso de la justicia norteamericana o del gobierno estadounidense, para que pueda activarse, y en este caso quien funge actualmente el presidente, el doctor José Swing, pueda canalizar la extradición pasiva por el requerimiento y verificar si se reúnen los requisitos, inclusive analizando el control convencional para proceder con esta extradición que ya está aprobada en referéndum y consulta popular reciente. Los tiempos en que se demoren dependen en relación a el requerimiento del país, en este caso Estados Unidos, como lo has mencionado, con las situaciones que están en la Corte de Florida, y luego de esto el procedimiento que se realice tanto en la Corte Nacional de Justicia, en lo que corresponde al presidente de la Corte, y lo que a nivel diplomático también haga el Ministerio del Ramo en relación a la soberanía que radica en cada estado, en este caso el Estado ecuatoriano, su representante, y luego del procedimiento de la Corte Nacional, los canales diplomáticos ya establezcan la forma en la cual se va a extraditar al ciudadano requerido. Esto en el caso del ciudadano mencionado. Es decir, ¿pudiera tomar días, semanas, meses tal vez? ¿O se puede agilizar? Depende si primero. Está la vía libre, hay extradición, hay cargos en Nueva York, faltaría el pedido de Estados Unidos y que se agilite en la Corte Nacional de Justicia. Sí, en primer lugar, lo que hasta este momento se ha escuchado que existen los cargos en contra de este ciudadano en los Estados Unidos de Norteamérica, pero habría que ver si existe el requerimiento de extradición en primer lugar. Si partimos de allí, ya el procedimiento está en cancha de la Corte Nacional de Justicia, los canales diplomáticos, y que se cumplan con lo que los convenios, el control convencional sobre las situaciones de extradición permitan extraditarlo al ciudadano ecuatoriano al país que es requerido. ¿Y se podría agilizar este proceso o no? Ya dependería de... ¿De qué depende? De que el presidente de la Corte Nacional en su determinado momento agilice o priorice este proceso. Una vez que llegue el pedido. Una vez que le llegue el pedido. Si no hay pedido no puede viabilizarse. Y luego que el presidente ya resuelva lo suyo, también los canales diplomáticos, en este caso a través del Ejecutivo, debería viabilizarse también la forma en cómo va a realizarse la extradición con el país norteamericano. Ahora, a propósito de la detención de Fito en Manta, el presidente de la República desde China reivindicó la aplicación de la ley de inteligencia que está vigente desde el 11 de junio. ¿Qué cree usted? Ecoaviso esta mañana daba cuenta que los mismos integrantes de los choneros dieron información del paradero de alias Fito, según fuentes de Fuerzas Armadas, y que para localizar al líder de los choneros, las unidades de investigación utilizaron drones y se hicieron interceptaciones de llamadas telefónicas. ¿Esto se podía hacer o es que con la ley de inteligencia se está facilitando esto? En realidad la ley de inteligencia, aunque muchos en el ámbito jurídico y constitucional quieran establecer o establezcamos que existen situaciones que pueden ser analizadas en su determinado momento por la Corte Constitucional, está en vigencia. O sea, hay que ser realistas que está en vigencia y hasta que no exista una determinación de inconstitucionalidad, los comentarios en el ámbito jurídico y constitucional quedan en eso, solamente comentarios. Porque con respecto al gran bagaje de juristas en materia constitucional que tenemos en el país, de comentarios no pasan o ha visto a alguien que presenta una demanda de inconstitucionalidad. Ninguno de ellos he visto hasta ahora, me puedo equivocar, y si hay un ciudadano que se ha visto que ha presentado una en contra de la primera ley de solidaridad, pero sin embargo estando vigente, claro, estos son situaciones que facilitarían. No podría emitir un comentario de cuál fue el procedimiento que se llevó, porque como ustedes han visto, la ciudadanía, más de lo que ha expresado el Ejecutivo a través de sus canales de comunicación, ha sido un proceso reservado. La ciudadanía no lo conoce.
el gobierno, inclusive para guardar la situación de fuentes si hubiesen existido, o de delaciones si hubieran existido. No olvidemos también que habían estas situaciones de recompensa por información valiosa que ayudara a recapturar a este ciudadano, como se lo ha hecho también con otros recientemente. Entonces, guardaríamos las formas en relación a cómo se realizó el procedimiento, pero sí, la ley de inteligencia facilita ciertas situaciones que estaban impedidas de realizarla en el control ordinario normal, si cabe el término. Insisto, podemos tener muchas expectativas de manifestar que hay situaciones que no van acorde a la ley, que los proyectos de ley económica urgente tienen algo que ser estudiados por la Corte Constitucional, pero si quedan solamente en comentarios y solamente críticas en ciertos sectores, y no se dan soluciones si se cree que están afectando algún derecho, solamente queda en eso. En definitiva, para concluir, doctor Macías, está allanado el camino para la extradición de Fito. Las normas, el referéndum que hubo el año pasado facilita esto. Solo sería cuestión de trámite, pedido a Estados Unidos y acción diligente de la Corte Nacional. Tenemos normas que permiten y viabilizan actualmente la extradición ecuatoriana a otro país. Eso está claro. Está aprobado desde referéndum y consulta popular, tenemos normativas, tenemos los procedimientos, faltaría requerimiento y que el Estado que tiene la extradición pasiva, que es el Ecuador, agilice este trámite y se finalice con la extradición del ciudadano. El doctor Walter Macías, ex juez de la Corte Nacional de Justicia, en la revista de Opinión Democracia. Gracias, buen día. 8:38 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos para hablar. Parte de la reforma incluida en la Ley de Integridad Pública tiene que ver con la remisión tributaria que se ha aprobado hasta 31 de diciembre de 2024. Invitado el doctor Napoleón Santamaría, experto tributario. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.